Buenas tardes, Damián. Ya estás habilitado para encender cámara, micrófono y comenzar. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Estamos ahí perfecto? Sí, ya estás al aire. Puedes empezar. Muy bien. Bueno, hablemos de mi libro. Así que un placer estar acá presente. Voy a hablar un poco de lo que es para mí el futuro del comercio que se viene, que es mi último libro. Eh, ¿Cómo les va? Ahí los estoy leyendo también por el chat. Los que quieran hacer consultas estarán disponibles. Bueno, arranquemos un poco a hablar en términos de este comercio que yo creo que se viene. Voy a arrancar con una frase de Adam Smith. Esta frase que les digo es de riqueza de las naciones. Digamos, el padre de la economía, en su libro decía que el hombre posee una propensión intrínseca a comerciar, a hacer trueques e intercambiar unas cosas por otras. Y él decía que esa tendencia feliz estaba en la naturaleza humana del que no se podía recibir un ingreso adicional. Cuando éramos chicos, por lo menos yo lo recuerdo, hasta nos gustaba jugar vendiendo juguetes o figuritas o intercambiar las figuritas en los recreos. Y eso nos hacía felices. Porque en definitiva el comercio implica que intercambiar algo que uno posee hacia otro, recibiendo en contraparte otro bien u otro servicio, es parte de la naturaleza humana. Eso es lo que decía Adam Smith. Entonces, lo que les propongo en este trabajo es un viaje hacia la felicidad, que no pasa ni más ni menos que por el intercambio social y cultural que tenemos entre los seres humanos, dentro de los cuales forma parte de la economía. Cuando analizamos las diferentes fases del comercio, por lo menos en los últimos 30 años, tendríamos que decir que en principio recordarán ustedes cuando surgieron la penetración acá en nuestro país y también en el mundo, pero un poco más atrás, de los hipermercados. Bueno, se decía que los hipermercados iban a llevar puestos a las pequeñas almacenes, que en definitiva terminó sucediendo, pero hoy estamos viendo el resurgimiento de un almacén vintage. Y después aparecieron los shopping, y los shopping se iban a llevar puesto al comercio minorista tradicional. Y hoy el comercio minorista tradicional en calles y avenidas están teniendo mayor volumen de venta que los shopping. En el medio de la pandemia, decíamos, bueno, Alibaba, Amazon, Mercado Libre, eBay, se iba a llevar todo el comercio electrónico. Y hoy vemos que las pymes y el comercio minorista tradicional vende a través del marketplace e incluso ves retiro, pick-up, retiro en punto de venta. Después tenemos el desarrollo de plataformas monetizables. Estamos hablando de Instagram, Twitter, Facebook, que en definitiva terminaron también compitiendo con las plataformas de marketplace. Paralelamente está la web 2.0 o las plataformas centralizadas como son Rappi, Cabify, etcétera, que intermedian en la comercialización. Y vamos camino hacia la web 3.0, que son las plataformas descentralizadas. Es decir, un lugar donde en definitiva, con la tecnología blockchain, lo que va a suceder es que aplicaciones como puede llegar a ser Instagram, Facebook, están centralizadas, o WhatsApp, que hoy pertenecen a la empresa Meta, que es de Mark Zuckerberg. En definitiva, vamos a tener una organización social tecnológica donde ello ya no esté centralizado, sino que esté descentralizado, cumpliendo necesidades y desarrollos de plataforma vinculados a la comercialización del futuro. Entonces, fíjense el itinerario que un poco marco en el paseo este de mi libro, y a partir de ahí me empiezo a meter en cada uno de los mostradores que hay entre esa oferta y esa demanda, ¿no? Por otra parte, me parece interesante resaltar que hoy hay evidentemente un mundo físico y un mundo online, ¿no? Y recordemos que los que analizamos mercados en términos de la oferta de bienes y estudiamos el ciclo de vida de un producto,
Ese ciclo de vida tenía una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive natural, y eso implicaba mayor nivel de proporción de ventas, y en el tiempo eso se iba dando. Hoy esos ciclos son mucho más dinámicos, mucho más, digamos, pequeños, ese eslabón de tiempo, porque la dinámica del mercado implica un mayor nivel de actualización, adaptación de la oferta, pero también de estos medios de comercialización. Y pasamos a plataformas online, como puede llegar a ser las que yo dije de la web 2.0, donde ese ciclo de vida físico, en el mercado de venta física, hoy también se da en el ciclo de vida de redes, donde las redes o en esas economías de plataforma hay innovadores, personas o clientes potenciales por parte de la demanda que se convierten en los primeros usuarios, que se desarrollan en mayoría y permiten casi en forma paralela estar viviendo un mundo físico y un mundo digital a la vez, y en ese mundo de las redes sería como el boca a boca del almacenero del pasado. Decía, bueno, este producto me gusta, miren qué bueno que ves, y el barrio iba y concurría a ese almacén física. Bueno, hoy eso sucede en el almacén digital, vendría a ser. Entonces es muy interesante ver cuáles tecnologías, y esto lo abordo en mi libro, necesitamos incorporar a nuestros negocios para pertenecer al almacén digital. Hablemos en composición de la demanda, porque hasta ahora les hablé por parte del lado de la oferta. Entonces, si nosotros tuviésemos que estructurar el mercado potencial, si somos oferentes en el mercado, respecto de cómo está constituida esa demanda, podríamos decir que hay 3 generaciones y 3 generaciones adicionales, o sea, 6 generaciones, que podrían constituirse la demanda en términos de casi desarrollo sociocultural del mercado. Pensemos una generación alfa, menores de 10 años, pensemos una generación Z, de 10 a 24 años, pensemos en una generación millennials, de 25 a 40, y a partir de ahí pensemos en una generación X de 41 a 56 años, unas baby boomers de 57 a 75 años, y la generación silenciosa mayores de 76 años. ¿Por qué divido en 3 generaciones y en 2 grupos? Porque creo que en la generación X, los baby boomers y la generación silenciosa, o sea, mayores de 40 en adelante, si ustedes le sacan la radiografía a cualquier parlamento, congreso en el mundo, van a ver que está constituido por esta generación. En su mayoría. Y en definitiva ahí está constituido el poder político-económico actual. El poder político-económico actual está constituido por esa generación. ¿Qué pasa en las generaciones de menos de 40 años hacia abajo, con mayor nivel de ahínco, con mayor nivel de penetración, respecto de ciertos funcionamientos de la organización social del futuro en términos tecnológicos por parte de la oferta y la demanda? Que en esa generación de 40 para abajo está emergiendo el poder cultural. Y el poder cultural se está dando, ese cambio de poder cultural se está dando en el sector cuaternario de la economía, es decir, en la economía del conocimiento. Se está dando con la robótica, la informática, la genética, la biotecnología. Y en definitiva, lo que me parece que se están generando las condiciones del nuevo poder político-económico futuro. Y en definitiva también ahí están las condiciones nuevas, las condiciones futuras de comercialización. Entonces, eso también es un poco lo que aventuro que puedan ver en mi nuevo libro, El futuro del comercio que se viene, analizando esa demanda hoy en composición de oferta en términos de poder de desarrollo de los mercados futuros. Cuando pensábamos hoy en una pyme, me imagino muchas pymes, mipymes, pequeños empresarios que están del otro lado, o incluso medianos, y si hay algún director de empresa. Yo digo que en términos de los medios tradicionales, vos tenías a las empresas de consumo masivo que albergaban su oferta, su comunicación en los grandes canales de comunicación. Y hoy tenés una proliferación de medios que lo que ha permitido al MIPYME, al pequeño, es lograr albergar en esa demanda que yo estructuro economías de nicho que tienen quizás una pequeña porción de mercado local, pero una inmensa
economía de escala en el mercado global. Tienes un caso que me crucé la semana pasada en un congreso de una persona que fabrica calzados exclusivos para bailar tango. Imagínense que, si bien Argentina, en términos de posicionamiento de ese mercado, es fuerte, no deja de ser el mercado argentino. Sin embargo, logró en esa economía de nicho, a través de las economías de plataforma, poniéndose en el almacén digital, digamos, exportar los calzados de tango. Donde Argentina, por ejemplo, es sede del Mundial de Tango, donde participan 26 países, que siempre se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, creo que este año se va a hacer en Lanús en el mes de agosto. Y es muy interesante meterse en economías de nicho que tengan mercado local, pero tengan economía de escala global. Entonces esto también está sucediendo en materia de comercio, en materia de oferta. Cuando analizamos el potencial de esa demanda en términos de mercado, también tenemos que ver qué está pasando con el retail post-pandemia. Yo creo que ahí tenemos que analizar varias situaciones. Quedó como residuo, en forma residual, diferentes experiencias que nos ha dado la pandemia y ha sido de shock. En principio creo que, por ejemplo, ha quedado el live shopping, o sea, la visualización en vivo de una plataforma como puede llegar a ser Instagram, que fue una herramienta fundamental para el comercio en el momento de cierre. ¿Por qué lo señalo? Porque por más que vos seas muy pequeño, pensemos que en este momento, Avenida Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, tengo 2 personas frente a mi vidriera física. Y ponele que en mi plataforma no tengo muchos seguidores, pero estoy constituyendo una comunidad de demanda de mis bienes o mis servicios. Y hago un live shopping porque me llegó una nueva prenda, porque tengo un nuevo servicio para ofrecer, y quiero venderlo en esa vidriera digital. Y suponete que me va muy mal cuando hago esa apertura y tengo 5 o 6 personas viéndome. Es increíble. O sea, frente a la física tenía 2 y frente a la digital pude sumar 6, 7, 8 personas. Por lo cual, evidentemente, reitero, la almacén física no va a desaparecer, o mi boutique física no va a desaparecer, pero convive necesariamente en un mundo digital, donde permanentemente estamos en nuestros smartphones viendo qué ventana abrimos. ¿Cuál es otra tendencia del retail post-pandemia? Uno de los prologuistas del libro, tengo 4 prologuistas en el libro. Uno es Marcos Mansuetti. No podía desarrollar ningún libro de comercio si no tenía alguien que me asegure en términos de seguridad informática. O sea, no consigo comercialización sin tener seguridad informática futuro. Por lo cual Marcos fue quien ejerció todo lo necesario para las diferentes plataformas de brindarle seguridad a la escritura. Por otra parte está Alfredo González, que es presidente de CAME, que en definitiva lo que me brindó es la mirada de las pymes respecto del potencial futuro en materia de comercialización. Por otra parte, lo tengo a el CEO regional de Mercado Libre, porque me parece que es un marketplace muy importante y obviamente es el 7º portal del mundo en desarrollo de comercio. Y a su vez lo tengo a Marcelo Salas Martínez, que es el dueño de Café Martínez. ¿Por qué lo incorporé a Marcelo? Porque él incorpora en nuestro país una nueva tendencia que para mí es futuro, y también él ya la vuelca en presente, por lo menos en una de las tiendas en la Ciudad de Buenos Aires, que es Fidigital. Es un negocio físico y digital, donde ya en un punto de venta de Café Martínez uno puede ir al punto de venta y con pantalla de touch seleccionar el pedido del café, el sabor, incorporarle los ingredientes, más azúcar, si quiero ponerle chocolate, le quiero poner crema, etcétera, y después te lo llevan a la mesa en términos físicos. Otra tendencia importante son los probadores virtuales, por ejemplo, en las tiendas físicas, donde es una pantalla de touch y uno puede ver a través de un software todas las prendas en tienda, en términos de una experiencia nueva en el punto de venta físico, y seleccionar esa prenda en términos digitales, vérsela en forma digital en término ergonómico, y después ir al probador físico. Otra
tendencia, quizás más alejada aún de Argentina todavía, es la realidad aumentada, la posibilidad de yo tener realidad aumentada en el propio punto de venta físico. Y ahí vamos hacia una situación. Vuelvo al momento en el que le hice la presentación de la consolidación de esta estructura de la demanda. Y pensemos juntos en materia de demanda y en materia de mercado. Esa generación, que yo les dije, la que tiene en sus manos el poder cultural del futuro, el poder de cambio del futuro, que piensa en términos de tecnología, que piensa en términos de programación, etc., en definitiva, y esa es parte de mi tesis, van a estar tan digitalizados a futuro que van a necesitar experiencias físicas reales de compra. Es re loco lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, pero va a ser así. Pero no va a ser bajo la misma modalidad cultural de comercio que hoy vemos en términos físicos, sino que va a incorporar nuevos dispositivos dentro de los propios puntos de venta, pantalla de touch, multitasking, código QR, billeteras digitales, o sea, una experiencia física. Y vamos a ir, en términos de comercio, a una medición de esa experiencia. O sea, cuánto esa experiencia física me está retribuyendo como indicador de éxito de esa incorporación. Y así como tenemos un retorno de la inversión cuando yo hago un flujo de fondo para comprar un bien de capital, voy a medir, y ya hay un término que eso lo mide, que es ROAS, que es retorno de la experiencia, que es una métrica que toma en consideración el retorno de la inversión para mejorar la experiencia hacia el cliente o incluso hacia el empleado en el punto de venta en términos de desarrollo tecnológico. Hay una investigación realizada en términos de aquellos que han incorporado esta tecnología, y obviamente no acá, sino en el mercado norteamericano, y lo que han mostrado es que para esa generación, estoy hablando de la generación alfa, la generación Z y la generación de los millennials, la experiencia esa fue una prioridad para poder brindar un valor de servicio agregado en la comercialización de bienes y servicios y hasta tener un mayor nivel de retorno de hasta un 16% mayor al que se tenía antes. Y ahora lo veo en términos internos de cómo mejora también. Uno puede decir, bueno, si yo incorporo tecnología, sustituyo mano de obra, sustituyo el empleado que atiende. De ninguna manera. Hay un estudio del MIT que muestra que la incorporación de esa tecnología proporcionó una mejor experiencia a los empleados que también fueron 25% más rentables que antes de su incorporación. Y que, en definitiva, también hubo un cambio respecto de la cultura organizacional e inversiones en tecnologías duras y análisis de datos, o sea, una reconversión de los propios empleados que tuvieron que cumplir ya no solamente funciones de venta física, sino de análisis de datos respecto de lo que reportaba la venta online y la venta física. Es decir, es el amanecer del comercio del futuro lo que implica el salto del sector terciario de la economía, que es servicios, y está comercios, al sector cuaternario. Pero esa transición de ese almacén físico y de almacén digital es necesario desarrollarlo. Esto lo han escuchado más de una oportunidad hablar de lo que se llama del Big Data, o en definitiva de lo que se llama el Business Intelligence. O sea, cómo analizo el negocio en términos inteligentes. Bueno, ahí brindo algunos casos en términos de lo que está pasando en materia de algoritmos, inteligencia artificial y machine learning. Voy a citar 3 casos que a mí me entretuvieron mucho. Uno es el caso de una panadería que se encuentra en las afueras de Madrid. Podría ser cualquier panadería de barrio, de las que ustedes conocen, y tiene una fórmula que está basada en su receta del pan, en harina, agua, obviamente trigo, sal y algoritmos. O sea, tiene bajo programación de ese algoritmo e inteligencia artificial un autoaprendizaje de la experiencia de demanda por parte de los clientes respecto del cruce de lo que ha pasado en ese punto de venta con horas, ciclos, estaciones, productos, categorías de productos. Y lo que permite ese algoritmo, tanto respecto de las compras físicas como online,
es precisar, en función de la demanda, el nivel de producción ajustado a esos tiempos y ajustados al nivel de producción. Entonces, es el famoso deseo de cualquier demanda de llegar a la panadería y que siempre el pan esté fresco. Y llegar y que por parte de la oferta ajuste y tenga una optimización en el rendimiento de sus costos. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a la panadería tradicional, que cuando produce más, el pan en definitiva es duro, eso es un costo hundido, un costo que termina mermando el rendimiento del negocio. Entonces, también hoy, y va a estar a disponibilidad que cualquier comercio pueda en el futuro desarrollar este tipo de avance, ¿no? Tengo otro caso, y es interesante, cuando yo empecé con este trabajo, obviamente uno tiene muchas comunicaciones o mensajes de consultas por redes. Y me llegó un caso donde una persona me comenta que se había enamorado de una norteamericana por redes. Y que en ese enamoramiento, después de 6 meses de conversación de chat, la norteamericana le invitaba a juntarse, pero que ella quería invertir su capital en Argentina porque se iba a venir a vivir con él. Por lo cual tenía para invertir $2 millones. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que está del otro lado quisiese conocer a la norteamericana y enamorarse por un segundo, ¿no? Entonces, bueno, lo mínimo que yo puedo asesorarlo en términos informativos es decir, mirá, lo primero que hay que hacer es cuál es el origen de los fondos, que tenga una apertura, que se puedan ver visibles las cuentas, o sea, en qué activos va a querer invertir, etcétera, ¿no? Entonces, había un ida y vuelta en esa conversación, que luego, prolongada casi en un mes, que me iba derivando las respuestas. En definitiva, este compañero digital, digamos, llegamos a la conclusión, o le tuve que dar la conclusión, de que él estaba hablando con un robot. Es decir, yo lo llamo en mi libro el bot del amor. ¿Por qué? Porque esto también está pasando, que en definitiva hay algoritmos, robots, que en funciones de autoaprendizaje e inteligencia artificial recogen millones y millones de experiencias de chat y mensajes, hasta incluso tener palabras desde el punto de vista emocional que convencen al otro que en definitiva hay una persona detrás. Les va a parecer increíble, pero esto sucedió. Y en definitiva, era un bot que lo que quería era generar el envío de fondos ilícitos para que se transformen en algún tipo de activo físico. Otro es el caso de Gustavito, que es una persona que me lleva siempre a mí, hace servicio de traslado, y me comenta que él estaba en una plataforma que hace servicio, digamos, de transporte, y que cuando esa plataforma, él tomaba un viaje, la plataforma los terminaba sancionando, porque lo tomaba más tarde o directamente no lo tomaba porque no podía, y la plataforma lo sancionaba. Entonces yo, como estaba escribiendo mi libro, me contacté con esa plataforma para comentar el caso, porque me gustaba saber qué estaba pasando con el algoritmo. Bueno, tuve la oportunidad de contactarme con esa plataforma y ellos me dijo, sí, evidentemente hay una falla, un desvío respecto del aprendizaje que ha tenido el algoritmo y sanciona en estos casos que no debería hacerlo. Por lo cual tampoco vamos a un mundo donde por ahora el humano no interviene para mejorar esa experiencia, porque también puede llegar a haber desvíos y estar generando situaciones donde evidentemente la experiencia por parte de la demanda en relación a esa aplicación sea necesaria reconducirla. Y esto también se está dando. Por lo cual, quise citarle 3 casos de lo que en términos prácticos implica la comercialización del futuro, como para que podamos saber qué es lo que está pasando en esa situación. Voy a cerrar con
una situación personal que tiene que ver con un estudio genético que me hice. Estudio genético, investigan mi ADN y, en definitiva, reportan mi ancestralidad. O sea, soy 80% europeo, tengo 31% de ascendencia italiana, Damián Di Pace, pero alguna vez mi ADN, en el árbol genealógico, tuvo 12% de presencia en el Medio Oriente y Magreb, y además el 8% participó de la diáspora judía. Increíble. A su vez te da un análisis de la escala de riesgo genético, de las vitaminas y nutrientes que yo debería tener para poder tener una vida de bienestar, y también de respuestas a estímulos ambientales. ¿Qué me dio este estudio en relación a mi libro como potencial? Que en definitiva, en ese sector cuaternario de la economía que yo les digo, no va a ser la oferta quien determine la demanda, sino que va a ser la demanda propiamente informada quien condicione la oferta. Si yo sé las vitaminas y nutrientes que necesite en mi cuerpo, evidentemente le voy a decir a la oferta, mirá que yo quiero y necesito comer esto, no lo que me estás vendiendo vos. Y si yo sé cuáles son las respuestas a los estímulos ambientales, en definitiva también voy a saber qué niveles de servicio estoy necesitando para condicionar esa demanda. La demanda va a estar mucho más informada. La demanda va a tener niveles de servicios a los cuales antes no accedía, como sector cuaternario de la economía, un estudio genético, que antes no tenía la posibilidad de saber lo que efectivamente necesitaba. Ya nos acaba el tiempo, porque tenemos 3 minutos, pero doy títulos. Hablo en mi libro de criptomonedas. ¿Serán medio de cambio, reserva de valor, unidad de cuenta futuro? Hasta ahora las criptomonedas son cripto, no son moneda. ¿Cuál es mi perspectiva? Y ahí me sumo a los manuales apologéticos y a los integrados. Casi me convierto en Humberto Eco en términos de títulos, pero ahí analizo qué es lo que pasa con aquellos que se resisten a las criptomonedas y por qué no deberían resistirse, y aquellos que están integrados en las criptomonedas, cuáles son los lugares donde hoy el mercado también debería deliberar para ver cómo continúa en el futuro, pero sin ninguna duda, y esa es mi posición, la tecnología blockchain y el desarrollo de las criptomonedas es futuro, porque el poder cultural está en manos de quienes están tensionando en la organización social y cultural del futuro frente al poder político y económico actual. Sin ninguna duda, este debate está en desarrollo y en forma emergente, incluso en el desarrollo o consolidación de esa web 3.0 que hoy les planteé. Dejo dos frases que me interesan, que nos permiten reflexionar, y ahí invito a la lectura de mi libro. Una es de Chuck Palahniuk, que me gusta mucho citarlo en varias oportunidades, es un novelista satírico norteamericano, y él manifiesta que es nuestra desconfianza hacia el futuro lo que hace difícil renunciar al pasado. Es nuestra desconfianza hacia el futuro lo que hace difícil renunciar al pasado. Y eso también es término cultural y es término de hábitos estructurados en nuestra propia formación, educación, familia, instituciones, etc. Por lo cual, acá lo que intento en este trabajo es justamente romper, no con ese pasado, sino qué grado de confianza informativa les puedo dar para que ustedes arriben mejor al futuro. Y la última frase es de Peter Drucker, lo conocerán, de la década del 60, muchos que estudiaron administración lo habrán leído, management, y él dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces yo digo que en cualquier cuestión de la vida, si uno tiene que crear, y sobre todo hablando en términos de futuros, hay que criar ese futuro, desarrollarlo intelectualmente, y después creer en ese futuro. Esa tríada, ese eslabón, es siempre evidentemente necesario. Les agradezco y los invito a leer El futuro del comercio que se viene. Mis redes son @DamianDiPace. Cualquier consulta, inquietud, la pueden hacer por ahí. Y un placer haber participado de FIWIC. Ayer moderando un panel, hoy presentando mi libro.